Esper denuncia nuevo intento del kirchnerismo, una nueva jugada para intentar desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Sabemos que el kirchnerismo, si fuese lo posible, Milei ya no sería presidente, ya bueno, el juicio político sería todo un hecho. De hecho, ya lo intentaron, no tuvieron ni siquiera el quórum necesario para intentar realizar el juicio político, así que el kirchnerismo ya no tiene tanto poder como se lo creía, ya no tiene el poder de ambas cámaras, se les parten los bloques tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es decir, el kirchnerismo ya no puede hacer lo que se le cante básicamente sin poder de algunos otros bloques dialoguistas. Y es que juicio político, díganme en algo en el que se les ocurra para hacerle un juicio político a un presidente que fue democráticamente elegido. Muchachos, cuando llegue el 2027 ahí se decidirá si se va o si la gente lo elige nuevamente. Es tan simple como eso, pero bueno, no se bancan que no gobierne un kirchnerista barra peronista. Te dejo con la palabra de Esper y déjame saber qué opinas acerca de esto. Avanza en provincia de Buenos Aires, lo viene haciendo hace bastante Milei, esto de situarlo como el candidato para las próximas elecciones legislativas y para tratar de sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, José Luis? Buen martes para vos. Hola, hola, muy buen día, Nacho. Gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Bueno, muchas gracias por este ratito. José Luis, ¿quiénes se movilizaron ayer? Bueno, los que reivindican los asesinos y los terroristas que son parte del baño de sangre en el que se transformó Argentina del 70 aproximadamente hasta que volvió la democracia en el 83. Hubo una parte de la historia. Los que son, te diría, causa central por la cual ocurrió el golpe de Estado en el 76. Después vinieron los otros terroristas, ¿no? Los asesinos que robaban bebés, que tiraban gente de aviones, helicópteros, pero el 24 de marzo no es algo que ocurrió en Suiza, cuando éramos el país más lindo del mundo, donde no pasaba nada. Los que marcharon ayer son los que te cuentan una parte de la historia, son los que han tenido preeminencia en este casi medio siglo que ha pasado del 76, son los que reivindican a asesinos, torturadores como Maduro, Chávez, Ortega, los Castro. Repito, una parte de la historia. A partir de ayer, con las decisiones tomadas por el presidente, vinculada con el asesinato del capitán Viola, vinculada con la desclasificación de los archivos, vinculado con el volver a darle al Palacio del Correo el nombre que le correspondía, etcétera, se empieza a poner un poco de equilibrio en lo que realmente pasó durante los 70 y principios de los 80 en Argentina. ¿Por qué crees, José Luis, que durante mucho tiempo en la Argentina se habilitó esto? Incluso de gente que nada tiene que ver con el kirchnerismo. Por ejemplo, el tema, yo recordaba la aprobación de la ley en provincia de Buenos Aires en 2017, bajo la gobernación de Vidal, de que no se podía hacer referencia a otra cifra que no fuera 30.000 los desaparecidos. Nadie puede tildar a Vidal de kirchnerista, pero sí efectivamente que durante mucho tiempo este sector político que fue el kirchnerismo tuvo la hegemonía del discurso e incluso psicopateó o forzó a que muchos que nada tenían que ver con el kirchnerismo terminaran encorsetados en no poder decir lo que se pensaba realmente sobre lo que había ocurrido en aquellos años. Porque a todos los que pensaban y pensamos que la historia debe ser contada de manera equilibrada, estamos hablando de la historia de los 70 y del golpe, ha estado dominada por un sector y porque los que nunca creímos en la teoría de un solo demonio, no hemos dado la batalla cultural que sí el presidente Milei está decidido a dar. El presidente Milei lo ha dicho claramente, para él hay tres módulos dentro de su gobierno: la economía, la gestión política, o sea, la gestión, la política en segundo lugar, y en tercer lugar la batalla cultural, porque los que estamos con los patitos alineados y somos gente de buena fe, de laburo, emprendedores, estudiantes, etcétera, no le hemos dado la importancia que sí tiene la batalla cultural, y la izquierda se encargó de manera muy prolija de continuar con esa batalla, a pesar de su fracaso absoluto
con la caída del muro de Berlín en el año 89, ¿no? A pesar de eso se han metido después de la caída del muro en todos lados, y con lo que pasó con el golpe de Estado, ni hablar. Medio siglo escuchando una sola campana, que por si fuera poca encima, campana que la han degradado por completo el kirchnerismo, ¿no? Con sus curros, con sus sueños compartidos, con los Kirchner huyendo de La Plata apenas sonaron los primeros tiros en los 70, hacer negocio con los militares, con la 1050, toda esa cosa asquerosa con la cual se ha degradado lo que pasó previo a los 70, al 24 de marzo del 76, lo que pasó después, ¿no? Ojalá que algún día demos vuelta por completo la página oscura esa de la historia y empecemos a mirar más para adelante, porque de tanto mirar por el espejo retrovisor, ¿viste? Nos estamos perdiendo la vida. Dejemos el 24 de marzo como un hito horrible sobre el cual hay que reflexionar más que festejar, sobre lo que pasó antes del 24 de marzo y lo que pasó después del 24 de marzo. Acá hasta ahora se ha hecho énfasis solo en una parte de lo que pasó después del 24 de marzo. Nunca se habló demasiado de lo que pasó después del otro lado del 24 de marzo, y ya prácticamente han sido santificados los asesinos que estuvieron antes del 24 de marzo del 76, ¿no? Claro. José Luis, ¿por qué hablaste de que todavía se mantienen algunos curros de los derechos humanos? No, no es que todavía, digo, eso lo dije yo en los debates presidenciales Claro. del 19, terminemos con el curro de los derechos humanos. A eso se lo digo no al gobierno, obviamente, al cual pertenezco, sino que se lo Claro. digo a los que quieren continuar con esta historia de que hay un solo derecho humano, que son los que sufrieron las vejaciones que hicieron los militares después del 24 de marzo. Hay derechos humanos también de las víctimas del terrorismo, que es lo que el presidente sabiamente pretende poner sobre la mesa, y de una manera muy equilibrada, no revanchista, desclasificando todos los archivos que estaban secretos en la CIDE y ahora van a estar a disposición de todos. No sé dónde los van a poner, creo en la Secretaría de no sé dónde, lo oí ayer, ¿no? Pero bueno, es muy importante que esa visión equilibrada se haga de manera no revanchista, porque podría alguien tomarse revancha de lo que pasó en el último medio siglo, donde se escuchó una sola campana y además torcida, sino que el presidente, con su sabiduría, lo que dice es, bueno, desclasifiquemos todo lo que está clasificado, lo que pasó durante los 70, Claro. particularmente a partir del golpe, ¿no? Claro. A ver, también hay una iniciativa, no sé si va a ser un proyecto de ley, pero yo te escuché, creo que en el programa de Luis Majul, en La Nación Más, que este domingo, que decías que debía dejar de ser feriado. ¿Nos querés contar por qué lo creés, por qué estás No, convencido de esto? a ver, no es que haya un proyecto de ley en danza, sino que yo digo, a ver, el 24 de marzo, insisto, es una fecha que hay que mirarla de manera equilibrada, porque no hay 24 de marzo del 76 sin la previa. Sin el Sin la previa, la previa 73, sin el 74, sin el exactamente. 70. Sin el 70. Es importante recordar que cuando Perón vuelve al país en el 73, vuelve con la decisión de aniquilar directamente a montoneros y a los movimientos terroristas. Claro. Él tenía en la cabeza eso. O sea, no hay un 24 de marzo sin la previa, que a nosotros nos han hecho creer que el 24 de marzo apareció como una especie de plato volador acá, como la deuda externa, me hicieron creer que es un plato volador. No, la deuda la tomaste porque tenías déficit. Y el 24 de marzo del 76 no ocurre como un plato volador, sino porque hay una previa que hay que entender. Claro. Yo lo que yo digo sobre eso es, mirá, un feriado nacional como el 25 de mayo, uno festeja la Revolución de Mayo, el comienzo de nuestro proceso independentista, que se cierra, por lo menos formalmente, después hubo muchas más cosas, en el 9 de julio de 1816. Uno festeja cosas que hay para festejar. A mí me parece que el 24 de marzo es un día de luto. En todo caso, dejémoslo como lo fijó la ley de Duhalde del año 2002, como un día para recordar lo que pasó antes y después, pero no como un feriado. En un feriado uno festeja cosas como el 2 de abril, donde recuperamos las Malvinas. Uno festeja cosas. Malvinas el 24 es un día espantoso por lo que pasó antes y por lo que pasó después del 24 de marzo. Simplemente eso es lo que digo. Claro, y insisto, demos vuelta a la página, miremos para adelante. No hay posibilidad de un país próspero si uno vive mirando el espejo retrovisor. Ya está, medio siglo de
de una sola manera que te cuenten la historia, ya está, ya está. Ahora, José Con la Luis, clasificación es suficiente. José Luis, Willy Cohen, un abrazo grande. Hola Willy, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo ves vos a la sociedad? Porque evidentemente toda la vida se utilizó lo que representa el 24 de marzo para usar la historia para hacer política hoy. Eso es más que evidente, ¿no? Sí. Sí, entonces, bizarro, sí. entonces la pregunta sería, ¿cómo ves vos hoy a la Argentina en esa batalla cultural? Porque bueno, ayer se vio una movilización muy organizada, muy importante, y es como que hay... Muy importante, Claro, muy importante. exactamente, lo cual, digamos, hay como una especie de... Es lo que unifica la oposición al gobierno. Entonces la pregunta es, dado que vas a ser candidato supuestamente en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves hoy a la sociedad para enfrentar esa discusión, ¿no? Que por supuesto también es una discusión económica, porque detrás del tema aparece, bueno, el modelo económico, emparentar lo que fue la tablita de Martínez de Oz con el actual modelo. Conoces perfectamente la Sí, dialéctica, sí. ¿no? Sí. Sí. Hemos transitado juntos toda esta historia también, en parte. ¿Mm? Desde la época que teníamos pelo. Así es, sí señor. Sí, señor. Mira, yo lo separaría ahí, provincia de Buenos Aires. El presidente va a ser el que tiene la última decisión, pero sí, mi intención y la preparación que estoy haciendo es para gobernar la provincia de Buenos Aires a partir del 27, que tiene una parada previa que es el 25. El 25 hay que ganarlo para que uno tenga el derecho moral a reclamar a la provincia de Buenos Aires a partir del 27 y poner la provincia de Buenos Aires a disposición de los bonaerenses y sacársela de las manos de los delincuentes, que es a quien les dio la provincia de Buenos Aires este inútil esférico, como yo digo, que es Kicillof, porque es inútil desde todos lados que lo mires. Pero estamos trabajando incluso con el presidente y con todo su equipo de gobierno en hacer una reforma en la provincia de Buenos Aires que sea un espejo de la reforma que se está haciendo a nivel nacional, poniendo énfasis en las peculiaridades que la provincia tiene. La provincia de Buenos Aires tiene destruida la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura y también la parte impositiva. Hay que eliminar el SICREP en la provincia de Buenos Aires, hay que eliminar las 2 cámaras, hay que ir a una sola cámara, que es esto que en una provincia hay 2 cámaras, hay que cambiar ingresos brutos, etcétera. Pero sobre la otra pregunta que vos haces, Willy, yo creo que en la medida en que continúe el triunfo del modelo económico de la libertad, del sentido común, de lo que hacen los países prósperos, que es la negativa de lo que se hizo durante el kirchnerismo, incluyendo de usufructuar de manera escatológica los derechos humanos, me parece que de a poco se iba a ir apagando esa maldita llama de mirar solo los derechos humanos de los que estuvieron previos al golpe de Estado, digamos, ¿no? Me parece que de a poco se va a ir apagando la llama y va a quedar cada vez más como un hecho meramente político, como en la marcha de los jubilados. La marcha de los miércoles de los jubilados ya quedó degradada, ya no es más la marcha de los jubilados, es una marcha política, para mí con fines incluso desestabilizadores, en un gobierno que le está sacando el discurso a muchos, porque de a poquito, desde un lugar de miseria absoluta, las jubilaciones en términos reales han empezado a mejorar, y eso es innegable, los datos del INDEC lo dicen, así como está creciendo el empleo, los salarios reales, y vamos a tener un muy buen año económico. Yo creo que el triunfo económico de las ideas de la libertad, de la mano del presidente Milei, más el mostrarnos cada vez más amigos del mundo próspero y civilizado, van a ir quitando estas banderas que van a quedar como una cosa ya muy del pasado. Ahora, José Luis, en medio de la crisis que se dio en el gobierno por los embates de la oposición, por los jubilados, primero con los barras, después por la marcha, que viene del tema de la criptomoneda, el gobierno venía teniendo errores, empezaron a aparecer personajes que estaban callados. Empezó a aparecer, por ejemplo, Alberto Fernández días atrás, vimos una columna insólita en Perfil, también vimos a la CGT aparecer y plantear un paro general, Máximo Kirchner diciendo vamos a volver a gobernar, cuando todavía no realizó una sola autocrítica de cara a la sociedad del desastre
desastre en la que convirtió la Argentina su gobierno, el de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Es decir, ¿qué pasó para que volvieran a escena estos personajes, ¿no? Que estaban muy callados y que estaban casi a la defensiva y de repente pasaron a la ofensiva? ¿Es porque hubo errores de ustedes? ¿Porque, bueno, se envalentonan teniendo en cuenta la campaña electoral, entonces embarullan y quieren engañar a la gente? ¿Por qué están reapareciendo personajes que hasta hace muy poco, durante el año pasado, por ejemplo, estaban callados casi con vergüenza? Bueno, a ver, yo no tengo la menor duda que nosotros como la Libertad Avanza hemos convertido errores. Yo creo de todas maneras que los trapitos sucios se lavan en casa, pero los errores se han visto públicamente, así que son cosas que tenemos que corregir. Sin duda que esos errores que hemos cometido han dado pie, no son la causa, pero son el disparador para que una parte de la oposición, estoy hablando del kirchnerismo, esa cosa escatológica del movimiento político que es el kirchnerismo, se sienta con fuerzas como para por lo menos empezar a hacer algunos debates. Dicho esto, porque a mí me gusta empezar a reconocer los errores que uno comete, así como agradecer a quienes te ayudan, creo que es lo que uno primero debería hacer cuando le toca hablar. Dicho esto, insisto, porque me parece importante que lo primero que uno haga es agradecer a los que lo ayudaron en el triunfo y reconocer los errores cometidos, aunque creo que los trapitos sucios hay que lavarlos en casa. Porque la sociedad está esperando otra cosa de nosotros, como la Libertad Avanza, está esperando políticos que realmente estén conectados con los problemas de la gente y no dar espectáculos. Dicho esto, es importante para mí tener en cuenta que si en los últimos 100 años de historia política argentina hubo un único gobierno que terminó su mandato siendo no peronista, que es el de Macri, algo te dice de lo que pasa cuando no gobierna el peronismo, particularmente el kirchnerismo, que es destituyente porque se inspira en los terroristas de los 70, ahora que estamos recordando el 24 de marzo. Así que el kirchnerismo, no tengo la menor duda que es destituyente, y ha comenzado ese proceso, yo te diría con la marcha no de este miércoles de los jubilados, sino con la anterior, esa que no termina del todo bien. La última marcha fue conjurada de manera muy sabia por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero a partir de los errores no forzados, ellos sienten que empiezan a tener derecho a empezar a plantear algunas discusiones, y eso es lo que vamos a tener. Yo creo que no hay duda que ha comenzado un proceso, yo te diría destituyente para mí, y que no van a poder lograrlo, no lo van a lograr porque a nosotros nos va a ir muy bien en la elección del año 25 y ni hablar en el 27 nos va a ir cada vez mejor porque este modelo está triunfando, porque es de todo sentido común lo que estamos haciendo. Y la pelea va a ser cada vez mayor, porque si este modelo continúa triunfando como está triunfando, el modelo de la libertad, del sentido común, hay una clase política virgen de quit, pues no laburaron en su puta vida en el sector privado, sino que toda la vida se la han laburado de los impuestos de la gente de políticos, que se van a tener que dedicar a buscar un trabajo digno. Así que esa pelea, por una cuestión de supervivencia nada más, por una cuestión darwiniana, sí, se va a dar. Pero se inició un proceso destituyente, dijiste, subrayo eso, se inició un proceso... Sí. Subrayalo porque lo digo con total conciencia, absolutamente. Ahora, profe, recién... Que vos a las pocas semanas hayas transformado una marcha de jubilados en una marcha como la que fue la anterior de la anterior, lo que pasó incluso con el Twitter mío, donde me hackean la cuenta, el primer tweet que aparece vinculado con la cripto para ensuciar una persona muy cercana al presidente, candidata en la provincia de Buenos Aires, no hay duda. Y las declaraciones incluso, ¿no? Hay muchos que no ocultan, como Grabois, su deseo de que el gobierno se caiga. Claro. O lo ha dicho, ¿no? Sí. No, digo que dejás picando un tema a propósito de cómo le va a ir al gobierno en las elecciones y el modelo económico, y te tengo que preguntar si no estás preocupado por, bueno, estos movimientos que hemos visto en el mercado, esta discusión que hay respecto de las reservas, si el gobierno va a tener que modificar eventualmente, aunque sea gradualmente, el régimen cambiario, si eso no puede poner en riesgo, desde tu punto de vista, y bueno, uno de los principales activos con los que va a llegar el gobierno a las elecciones. ¿Cómo ves eso, José Luis? Mira, a ver, varias cosas sobre esto. En términos de lo que el gobierno va a hacer,
El gobierno no va a devaluar, eso la gente que nos está escuchando tiene que tener total tranquilidad. No hay nada, ningún apunte en el gobierno que diga que la política cambiaria va a cambiar. No, esto va a seguir como hasta ahora, que nadie espere ninguna cosa rara, nueva en el año 2025, no hay nada. En segundo lugar, yo admito, porque soy un economista es un científico, la economía es una ciencia, en la ciencia se discuten cosas. Yo admito que puede haber discusiones sobre la política cambiaria, lo que está haciendo el gobierno con las reservas, o lo que va a hacer con las reservas, pero sobre el tema cambiario yo te diría, cuando uno toma lo que la academia a nivel internacional analiza para ver si hay atraso cambiario, yo te diría, yo no veo un desequilibrio interno entre inflación y desempleo y uno externo en el déficit en cuenta corriente que amerite decir que hay atraso cambiario. Yo creo que no lo hay, por eso que el gobierno no va a devaluar. Y sobre las reservas, sí, el presidente ha dicho que a partir del 1 de enero del año que viene se termina con el cepo, pero si tenemos fondos frescos de parte de un combo, Banco, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, dinero fresco, o sea, dinero por encima de los vencimientos de capital que hay este año, que en el caso del fondo son nulos, bueno, la liberación o la finalización del cepo se va a anticipar. Este préstamo del fondo que estamos negociando es un préstamo que ocurrió muy pocas veces en la historia argentina, porque habitualmente los préstamos con el fondo, los acuerdos con el fondo se han sellado, se han firmado en un contexto donde el gobierno tiene déficit fiscal, lo está financiando, colocando deuda en el mercado de capitales, se corta el chorro del financiamiento en el mercado de capitales, el gobierno queda colgado del pincel, se produce una grave crisis y para sustituir el financiamiento en el mercado privado de capitales viene el fondo y te pone plata para financiar ese déficit que quedó sin financiarse por la salida de capitales, por la desconfianza que vos te generaste. Este no es el caso. Este es un caso donde el gobierno, con superávit fiscal, desde el primer día de gobierno, decide un acuerdo con el fondo. ¿Para qué? Para hacerse de reservas, además para refinanciar los vencimientos de capital, pero para hacerse de dinero fresco, reservas cash, reservas líquidas. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, respaldar con moneda dura el dinero emitido por el Banco Central, que ya consideramos que lo hemos puesto en un nivel de equilibrio entre lo que se ha contraído de dinero en términos relativos por el superávit fiscal. Para que tenga más respaldo, para que la gente tenga más confianza en el peso y para que la tasa de inflación continúe bajando a partir de, si no es marzo, se abre mayo. Y la otra cosa es para terminar con el cepo antes de lo que el presidente se planteó, que es el 1 de enero del año que viene. Para las dos cosas nos estamos endeudando. Ahora, que quede claro, la manera correcta de mirar un endeudamiento externo de un país, o cualquier endeudamiento, es mirarlo en términos netos. No es lo mismo que vos te endeudes para financiar déficit fiscal o tu viaje a Miami puesto en términos privados, a que te